vamos a ver que las velocidades de la ganancia somatométrica tiene periodos de velocidad muy rápida, como luego periodos, digamos, lentos en el crecimiento y llegar a un periodo de la parte somatométrica quedarse estacionaria. Hay tres fenómenos que caracterizan entonces el proceso del crecimiento y el desarrollo, que van a ser cambios en la magnitud, es decir, las dimensiones, cambios en las características y, por otro lado, perfeccionamiento de estructuras y de funciones. El crecimiento y el desarrollo de un producto pasa por dos periodos, ¿no? El periodo embrionario en la primera semana caracteriza justamente el inicio de este periodo embrionario, que empieza con la fertilización e implantación. Luego, para la semana 2 tenemos ya el embrión bilaminar, para la semana 3 el trilaminar, así que puede haber un poco como que una relación cuando quiero recordarlo. Para la semana 4 ya el embrión empieza a plegarse, empiezan a aparecer yemas de brazos y piernas, y la longitud desde el vértex hasta el coxis va de 4 a 5 milímetros. Para la semana 5 tenemos el desarrollo de las placodas de los cristalinos, de la boca primitiva y rayos digitales en manos. Para la semana 6 ya tenemos una nariz primitiva, un filtrum, un paladar primario y la longitud vértex coxis que va ya de 21 a 23 milímetros. Casi se ha hecho 5 veces esa longitud en solamente 2 semanas. Para la semana 7 se empiezan a formar los párpados y para la semana 8 ya se puede hacer una distinción de las gónadas. El periodo fetal, que da su inicio en la semana 9, vamos a encontrar un producto con una longitud vértex coxis de 5 centímetros y un peso de 9 gramos. Para la semana 10 ya empiezan a aparecer los genitales externos. Para la semana 20, que es el límite inferior usual de viabilidad, tenemos un producto con un peso de 460 gramos si está desarrollándose de manera adecuada y una longitud de 19 centímetros. Ya para la semana 25 estamos iniciando el tercer trimestre y el peso está entre 900 gramos y una longitud de 25 centímetros, ¿no? Para la semana 28 ya abren los ojitos y tenemos un peso de 1.300 gramos y para la semana 38 están a término, ¿no? Entonces eso es como se va produciendo el crecimiento y el desarrollo del producto. Y si nosotros hacemos una comparación de cómo son las proporciones corporales, ¿no? En la etapa fetal pueden ver a los 2 meses y a los 5 meses, como por ejemplo a los 2 meses prácticamente el tamaño de la cabeza en global forma parte del 50% de la dimensión del cuerpo. Para el recién nacido, casi es la cuarta parte, aunque en realidad eso lo consigue a los 2 años. Y también luego pueden ver también las extremidades, ¿no? Primero las extremidades son cortas y luego cada vez se van haciendo un poco más largos hasta llegar a la mitad del muslo ya en el desarrollo de la etapa adulta. ¿Qué debemos de recordar en cuanto al crecimiento en el primer año? Sabemos bien que el peso del recién nacido puede disminuir hasta un 10% la primera semana, pero esto debe de mejorar, es decir, debe haber una recuperación o superar el peso del nacimiento ya a las 2 semanas de vida. Nosotros en el gráfico de abajo, podemos ver, por ejemplo, de acuerdo a los meses que se diferencian en 3 meses cada uno, de 0 a 3 son trimestres, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, cómo va el aumento de peso diario en gramos, cómo va cambiando, va disminuyendo la ganancia de peso diario por cada trimestre. Y la longitud en crecimiento también va disminuyendo en cada trimestre.
la circunferencia de la cabecita también empieza a tener una disminución y la cantidad recomendada de kilocalorías por kilo día va inclusive también disminuyendo. Esto es lo que debe de darse para lograr completar en el primer año el crecimiento en longitud de 24 centímetros en un año. Es decir, si el paciente nace con 50 centímetros, al año debiera tener más o menos entre 74 a 75 centímetros. Eso es en el primer año. Si yo encuentro un niño al año en su control que está con 65 centímetros, por ejemplo, entonces voy a decir, este niño está bajo en talla, pero debo remontarme a la talla con la que nació. Entonces tendré que averiguar, de repente, de antecedente, tiene que fue un prematuro y nació, pues en vez de 50, nació con 40 centímetros de longitud. Entonces, ¿ha hecho su ganancia de los 25 o 24 centímetros en el año? Sí, sí la ha hecho. Entonces significa que tiene una buena velocidad de crecimiento, ¿ya? Y poco a poco, bueno, luego tendrá otro tipo de evaluaciones para ver en qué momento llega al estándar. Pero lo cierto es que su velocidad con la que creció ha sido adecuada. Existen tablas que uno puede ir guiándose para lo que es el crecimiento, el desarrollo de un niño, pero también hay fórmulas que uno debe de tener en cuenta, por ejemplo, cuando tienen en la emergencia un paciente pediátrico, en el cual la mamá hacía 6 meses que no lo llevaba a un control. Por lo tanto, no tienen peso, no tienen talla, no tienen nada, ningún índice somatométrico para que ustedes puedan dejar indicaciones. Ya ustedes han hecho talleres en los cuales cuando utilizan medicamentos y cuando se utiliza medicamento en pediatría, mayormente es miligramos por kilo de peso y inclusive en algún tipo de medicamentos se requiere superficie corporal. Por lo tanto, ustedes tienen que tener sus parámetros para poder saber más o menos si es un niño, por lo demás, eutrófico, es un niño que no tiene ninguna patología de por medio, pueden hacer el cálculo con estas fórmulas que están acá, ¿no? Al nacer, un peso aproximado de 3,250, llega un recién nacido que nació aparentemente bien, de repente está haciendo una hipoglicemia, pero nadie sabe el peso, ustedes entonces al cálculo, ya más o menos 3 kilos, tengo que darle, ¿cuánto era para la hipoglicemia de bolo? 2 ml de dextrosa al 10% por kilo de peso. ¿Cuánto le tendré que dar? Más o menos 6 a 6,5 mililitros de dextrosa al 10% en bolo para mejorar la hipoglicemia, ¿no? Entonces, esos datos, este tipo de formulitas nos pueden ser muy útiles en esos momentos. Entre los 3 y los 12 meses tenemos esta fórmula, la edad en meses más 9 entre 2. Entre los preescolares de 1 a 6 años, edad en años por 2 más 8. Y de los 7 a los 12 años, edad en años por 7 menos 5 entre 2. ¿No? Entonces, eso es para calcular más o menos el peso. En cuanto a la altura, al nacer 50 centímetros para un niño que nació eutrófico, a término, ¿no? Al año debe tener aproximadamente 75 centímetros y entre los 2 y los 12 años, la edad en años por 6 más 77. Y entonces, estos son datitos que pueden serle útiles a ustedes para calcular. Por ejemplo, yo les puedo poner en el examen. Llega una, llega una niña de 4 años convulsionando, ¿no? Sin antecedentes patológicos de importancia. Quieren indicar fenobarbital, por decirle fenobarbital. Por decirle fenitoína, de repente, no sé. Ya, les puedo poner eso, ¿no? ¿Qué dosis le corresponde de este medicamento? Una niña eutrófica, una niña sin antecedentes de nada, tiene 4 añitos y la mamá está hecho un mar de lágrimas y no trajo tarjeta porque estaba comprando en la tienda y ahí se cayó y convulsionó, ¿no? Ustedes pueden tener rápidamente la emergencia, tiene 4 años, entonces más o menos debe tener tal peso, 4 por
por 2,8 más 8, 16, debe tener 16 kilos aproximadamente. Ya listo. Con 16 le calculo cuánto necesita. ¿Ya? ¿Me entiende, verdad? Eso se entiende la razón de ser de esto. Muy bien. Avancemos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en los primeros 12 meses, o sea, durante el primer año, el volumen cerebral está en un crecimiento importante, en un desarrollo importante, ¿no? Fíjense en este esquema de la izquierda, lo que se puede ver, ¿no? Cómo sigue una curva ascendente constante, ¿no? Lo que es el volumen total del cerebro, ¿ya? Y por otro lado, tenemos también a esa edad la importancia del tiempo de sueño. Fíjense que hasta los 12 meses, los niños más o menos duermen entre 13 y 17 horas en el día, ¿no? Teniendo en la parte roja está el mayor tiempo de la noche, ellos descansan, ¿no? Y poco a poco, esto, al inicio casi está a la par, día y noche, duermen casi igual en el día, igual que en la noche, pero luego poco a poco empieza a reducirse y el mayor tiempo de sueño es nocturno, ¿no? Eh, Esto es importante tenerlo en cuenta porque las alteraciones en el patrón del sueño también nos puede dar indicios de que algo pasa, de que hay algún problema. Por ejemplo, los pacientes, un niño de repente a la primera semana o al primer mes no noto qué tan activo o hipoactivo es, pero de repente llama la atención que a los 3 meses, a los 4 meses, siga durmiendo en el día tal cual como duerme en la noche. Entonces es un niño que está teniendo un patrón de sueño que no es adecuado. De repente es un niño hipotónico, de repente es un niño que tiene un problema ventilatorio central, y entonces todo el sueño todo el tiempo de repente está en sueño, de repente tiene patrones de apnea que no son revisados, que no son evaluados. Por eso es muy importante también conocer el tiempo de sueño en ellos. Otro, otro punto importante en la evaluación del crecimiento y desarrollo en un niño de hasta el año es el desarrollo de la dentición, ¿no? Esto es muy importante, como ustedes pueden ver, hasta los 11 meses la erupción de los incisivos superiores. Hasta el año debemos de tener ya que los incisivos hayan brotado, hayan erupcionado, sus superiores e inferiores, ¿ya? Esto es importante tenerlo en cuenta. Si yo veo que es un paciente de 1 año, me lo llevan al control, año y medio de repente, y no ha tenido erupción de los dientes, y además lo reviso y es un niño que no está creciendo bien, ese niño puede tener un hipotiroidismo, puede tener una deficiencia de hormonas, puede tener un síndrome. Por lo tanto, es importante también revisar, cuando lo revisan al niño la carita, cuando en semiología, ustedes revisan la forma de la cabeza, ¿no? Si es dolicocéfala, si es turricéfala, cuando revisan fontanelas, luego se van a la carita, ven los ojitos, si hay una opacidad del cristal a nivel de la pupila, ven si hay una coloración ictérica, si son ojos, si la esclera es azulada, ¿no? Si el puente nasal es chato, ven el filtrum, ven luego la boca, y en la boca tienen que mirar si hay dientes, si corresponde a la edad que tenga la criatura, que ya tenga la aparición de los incisivos en la etapa del primer año, ¿ya? Bien. En el segundo año, la velocidad de crecimiento cae al 50% de lo que tuvo en el primer año. Es decir, en el primer año ganó 25 o 24, al segundo año va a ganar más o menos 12 centímetros al año. Cuando ustedes revisan la cartilla de crecimiento de su paciente, deben de mirar eso. No se distraigan mucho.
en estar mirando mes a mes. No, váyanse de frente, doctores. Desde que nace al año, del año a los 2 años. ¿Cuánto ganó? ¿Ganó los 12 centímetros? ¿Sí o no? Entonces ahí ustedes van a saber que la velocidad con la que crece el niño está yendo bien. Si no, inmediatamente a derivarlo. Lo derivan al pediatra diciendo, este niño tiene falla en la ganancia de talla. O también de repente en la ganancia de peso, ¿no? O las dos cosas juntas. Entonces, el peso aproximado diario ya hasta los 3, desde más o menos del año, ya para los 3 años, es más o menos de 8 gramos al día. Si yo lo veo, la ganancia de peso mensual es 226 gramos. La longitud más o menos 1 centímetro por mes. Y el crecimiento de la cabecita 0,25. Ya mantiene una cantidad de kilocalorías por kilo día de 100 kilocalorías por kilo día. Entonces, si yo tengo un paciente que de repente tiene ya 2 años y va a la visita luego de 6 meses y se ha ganado 4 kilos, 5 kilos, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este niño? ¿Por qué ganó tanto? De repente le están dando unos suplementos que no corresponde, que no requiere, de repente le están llenando de pediachura al niño por todo lado, ¿no? Y de repente le están dando galletitas extras, chocolatitos. Entonces, eso también hay que verlo, ¿no? Hay que ver ese tema de las ganancias de peso, ¿ya? En el segundo año, nosotros vamos a ver que el niño ya empieza a avanzar respecto al desarrollo motor y del lenguaje. Entonces, por la parte del desarrollo motor y del lenguaje, decimos que a partir del segundo año se inicia la independencia del niño, ¿no? Porque el niño ya solo se traslada, se transporta, pide, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? La independencia del niño. Respecto al desarrollo del volumen, ya empieza a tener una caída también, como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, la ganancia de volumen. Igual está en crecimiento y continúa la mielinización. Eso no va a cambiar. Y respecto a su patrón de sueño, ya vemos que el patrón de sueño casi se establece más o menos entre 13 a 13 horas y media, de lo que era casi 17 horas al inicio, hasta los 2 años más o menos 13 a 13 horas, siendo ya menos las siestas del día, ¿no? Mayormente es dormir en la noche y se van reduciéndose las siestas. En el preescolar, de 2 a 5 años, tenemos también, ya empieza a frenarse mucho más el crecimiento, la velocidad con la que crecen. Fíjense de pasar de 24 centímetros en el primer año, 12 centímetros en el segundo año y pasar ahora a 8 centímetros por año. Y prácticamente se queda en un estándar hasta antes del inicio de la pubertad. ¿No? Hasta ahí. La ganancia de peso más o menos va a ser de 2 kilos por año. Y puede ocurrir en esta etapa por la independencia, por algunos patrones de alimentación que no son los nuestros, que en realidad copiamos de afuera, podemos dar origen, ahora más frecuente que antes, a la adiposidad de rebote temprano. Entonces, eso es un problema, esa es una patología o es un factor de mucho riesgo para la obesidad del adolescente y para la obesidad del adulto joven y por lo tanto resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o en general un síndrome metabólico en el adulto joven. ¿Ya? Por lo tanto es muy, muy, muy eh, importante de tenerlo mucho en cuidado, por favor, que revisen a esta etapa qué tanta ganancia de peso está teniendo el niño. El que sea gordito, que no es por el tema de gordito, sino porque el índice de masa corporal aumentado para la talla, o sea, el peso para la talla que esté incrementado, que nos dé un índice de masa corporal que nos lleve a sobrepeso u obesidad, es perjudicial para el futuro de ese niño en la adolescencia y en la adultez temprana, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar eso. Eso es lo que tenemos que cuidar, ¿ya? Bien, continuamos. Estos son los gráficos de IMC y
acorde a justamente lo que les decía, ¿no? La adiposidad temprana. Si ustedes ven en los gráficos, tanto de niñas como de niños, pueden mirar cualquiera de los dos. El gráfico del índice de masa corporal es como una J echada, ¿no? Es como una J echada. Significa que a los 4 o 5 años cae el índice de masa corporal y debe de caer, porque después, a partir de los 6, 7 años, va a empezar a elevarse. Si nosotros tenemos que esta J no se da, tenemos que pasa esa caída que tiene la curva, nunca cae, se mantiene en alto, vamos a llevar a un niño al sobrepeso y a la obesidad tempranas y de manera constante. En los preescolares, saben ustedes bien, porque también ha pasado por esa edad poco, la energía física es máxima y la necesidad de sueño ya disminuye inclusive hasta 11 horas, que mayormente se va a dar en la noche. Hay que tener en cuenta también, desde el punto de vista de la dentición, que en los primeros, que en los 3 años aparece, ya van a tener las criaturitas los primeros 20 dientes primarios. La agudeza visual se hace muy buena ya para los 4 añitos. Y respecto al cerebro, hay un incremento del área de la corteza y algunos cambios en el volumen. Ya los niños escolares de 6 a 11 años empiezan a tener otro tipo de comportamientos, hay que trabajar mucho el tema de la autoestima, ellos buscan mucho la aceptación de maestros, de otros adultos y compañeros, por eso es importante trabajar la autoestima a estas edades, ¿no? En realidad desde edades más tempranas para que estas edades se vaya consolidando. En cuanto a lo que es el crecimiento del niño, tienen una ganancia de 3 a 3.5 kilos por año. Van ganando masa muscular, van ganando mineralización ósea y va haciendo más pesadito su cuerpo. La velocidad con la que crecen puede estar en 8, pero antes de la pubertad puede caer hasta 6 centímetros por año y luego empezar su elevación. La mielinización, su perímetro cefálico, un crecimiento de 2 centímetros por año, la mielinización va a continuar hasta la adolescencia, con un pico de ganancia de sustancia gris entre los 12 y 14 años. Es esta etapa del niño del aprendizaje. Hay que ponerlos a aprender todo, todo, las cosas buenas obviamente, y enseñarles las cosas malas también. Pero hay que ponerlos a aprender, porque esa es la etapa de mayor captación. Entonces, es muy importante. También hay que considerar el tema de la pérdida de los dientes. Aproximadamente empieza a los 6 años, ¿no? Con una tasa de recambio de 4 piezas por año. Si yo tengo un niño, por ejemplo, que tiene 5 años y empieza a mudar los dientes, los primarios, algo está pasando, algo está acelerando este proceso de la parte ósea. Entonces, tomaré una radiografía de la mano, de repente se está acelerando su edad del hueso también, de repente tenemos una pubertad precoz y tenemos que pesquisarlo por los dientes. A veces son los odontólogos los que envían a los pacientes al pediatra diciendo, ¿sabes qué? Está cambiando muy rápido los dientes. Que lo evalúen. Entonces, es un trabajo multidisciplinario, ¿no? En cuanto a la adolescencia, vamos a encontrar cambios rápidos de tamaño. Ahí es donde van a dar el estirón puberal. O sea, en esa etapa va a estar el otro estirón de crecimiento, el estirón puberal. Van a cambiar de forma, fisiología también corporales, y es muy importante acá el papel que juegan las hormonas. El crecimiento, entonces, podemos ver que es un poco simoideo, porque antes de la prepubertad como que empieza a haber una pequeña caidita y luego nuevamente sube, cuando hemos tenido en el primer año también un crecimiento rápido, una velocidad de crecimiento rápido, luego la velocidad cae un poco y luego nuevamente el estirón. El estirón puberal va a ser responsable casi del 15% del logro de la talla adulta. Y el pico de velocidades de crecimiento va a estar aproximadamente de 8 centímetros por año en las niñas y en los niños de 10 centímetros, pudiendo llegar en el
Pico máximo en las niñas hasta 10 más o menos centímetros por año y los niños 12 centímetros por año en el estirón. Es importante que reconozcan los estadios de maduración de Tanner. Esto es muy importante, porque en el primer estadio, está en el número 1, en números romanos, vemos que todavía son niños, niños y niñas, ¿ya? Donde el volumen testicular está en 3 máximos centímetros cúbicos en el orquidómetro o menos de 2.5 si se hace el estudio a veces ecográfico. Y en el estadio 2 empieza el botón mamario en las niñas y el desarrollo testicular en los varoncitos. ¿Ya? El estadio 3 ya es un desarrollo de la glándula más allá de la zona de la areola. Y en los varoncitos simplemente va siendo el mayor crecimiento del volumen testicular. Entonces, los orquidómetros o alguna ecografía a veces nos permiten poder saber el volumen testicular. Bueno, básicamente en los consultorios lo que se usa es el orquidómetro de Prader. En cuanto al vello púbico, este va a irse desarrollando a partir del estadio 2 como pequeñas pelusas y luego el estadio 3 ya vamos a encontrar vellitos gruesos, larguitos, que van logrando su forma casi para el estadio 4. En el estadio 5 es prácticamente el desarrollo ya de un adolescente que ya completó su desarrollo o de un adulto. En la adolescencia es importante tener en cuenta, por ejemplo, esto que nosotros estamos viendo acá, el gráfico de la derecha. Ese gráfico es bueno porque, por ejemplo, en el desarrollo de las niñas, lo primero que empieza a ver es un poco de ganancia rápida de talla. Por eso es que a una misma edad, las niñas tienen una talla mayor que los niños a la misma edad, porque las niñitas primero empiezan con la ganancia de velocidad de talla. Luego empieza el botoncito mamario, ¿no? Y cuando están alcanzando el desarrollo ya de la glandulita mamaria, más allá del botón mamario, tenemos el pico máximo de la velocidad de crecimiento. Para el estadio 4 ya viene la regla y viene la caída de casi el 50% de la velocidad con que venía creciendo la niña. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos para las niñitas. Para los varones, ellos empiezan primero el desarrollo del volumen testicular y cuando está entre el segundo y el tercer estadio del desarrollo puberal, o sea, del volumen testicular, estamos hablando, recién empiezan la ganancia de talla. Para el estadio 4, cuando el volumen testicular está más o menos en 15 centímetros cúbicos o 12, lo más bajo, el niño empieza a tener su velocidad de crecimiento, su estirón, pero además hay que tener en cuenta que ellos crecen casi 2 centímetros más que las niñas como velocidad de crecimiento, ¿no? Entonces, eso hace que luego ellos tengan una mayor talla. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, vamos a regresar, porque si yo tengo una niña de 7 años que la encuentro ya con botón mamario, eso no está bien. El estadio 2 es a partir de los 8 años en las niñas y el estadio 2 es a partir de los 9 años en los niños. ¿Ya? Bien, pasemos entonces a entender un poco respecto al tema de la adolescencia. Tenemos 3 etapas, una etapa de la adolescencia temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía. Entonces, en la adolescencia temprana, ya están entre los 10 y los 13 años, pueden estar prepúberes, pero ya con un poco de niveles hormonales en progresión o llegar al estadio 2. Van a empezar caracteres sexuales secundarios, van a haber olor corporal, ya va a empezar a tener el olorcito axilar, algunos niñitos, algunas niñitas. En las niñitas empieza el crecimiento rápido, empiezan a interesarse de repente en los niños, niñas del sexo opuesto,
se preocupan mucho por sus cambios corporales, eso hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Ya quieren un poquito la independencia, pero a veces no, a veces todavía están en la lucha de que soy niño o ya soy puber, y tratan en sus compañeritos todavía estar un poco en su mismo grupo, pero claro, ya se interesan a veces por el grupo, por el sexo opuesto, ¿no? Pero habitualmente paran en sus grupitos, ¿no? Todos los niños niñitos, todas las niñas juntas y así, ¿no? En la adolescencia media, que forman parte más o menos los niños de 14, niños y niñas de 14 a 16 años, pueden estar ya en el estadio 3 para el estadio 4 en realidad, o sea, haber completado prácticamente en alguno de ellos su desarrollo puberal, ¿no? Ya han alcanzado su pico de crecimiento en altura, algunos chicos pueden ser que no, y son los maduradores tardíos o los que tienen retraso constitucional en crecimiento, son aquellos chicos que en talla todavía no alcanzaron el potencial y son los bajos del grupo, pero luego cuando terminan la secundaria los emparejaron a los que estaban muy avanzados en talla, ¿no? En este caso puede haber el acné, puede llamar la atención, bueno, la regla también, la espermaquía también, ¿no? Y empiezan a ver, a tener necesidad de experimentaciones sobre sus caracteres, sobre su sexo, sobre sus impulsos sexuales. Su pensamiento a veces es abstracto, cuestionan mucho, cuestionan las reglas, las normas de casa, cuestionan todo lo que los padres digan o sus tutores, ¿no? Se preocupan mucho por el tema de la estética, ¿no? Tratan de buscar mucho la aceptación, eh, pero también hay que tener mucho cuidado porque es cuando pueden estar sufriendo este fenómeno del bullying, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, y por último tenemos la adolescencia tardía, que ya son los más grandecitos, el crecimiento ya es mucho más lento, ya los maduradores tardíos pueden todavía de repente seguir creciendo, consolidación de su identidad sexual, hay mucho idealismo a esta edad, o absolutismo también. Ya la imagen corporal se hace más estable, ¿no? Se hace más estable. Eh, son independientes, pero saben, saben del apoyo de la familia, ¿no? Tienen sustentada su base en una familia que les dé mucho apoyo y ya suelen tener muchas decisiones también sobre su futuro, ¿no? Van pensando en el futuro. Eso es en cuanto al desarrollo de los chicos. Ahora es importante que ustedes como médicos sepan que existen técnicas de medición de indicadores de crecimiento, porque si estoy en el consultorio, pues cómo voy a tener las medidas del paciente. La longitud hasta los 2 años, excepto que el niño no pueda mantenerse en la bipedestación a partir de los 2 años en adelante por enfermedades, debe de ser echado hasta los 2 años, ¿no? Esa es la manera que se debe hacer la longitud. Y en talla, como les enseño a algunos de los alumnos que pasan en la rotación conmigo en la consulta externa, el paciente debe de tener estos puntos firmes como está en la figura, ¿no? El talón debe chocar con la base del tallímetro, los glúteos, la espalda y la parte del occipucio, ¿no? Con una mirada que sea horizontal al piso, esa es la posición de Frankfurt, y esa es la mejor posición para hacer la medición de la estatura, de la talla, ¿ya? Esto solamente para que lo recuerden, cómo es el tema de la talla en los chicos que ya lo hemos visto antes. Ahora, pero bueno, yo evalúo la talla, veo, y ¿por qué se suele preguntar la talla a los papás? Porque la talla genética es un factor intrínseco, es algo que cargamos todos nosotros, todos, ¿ya? Y que va a tener sus variaciones, sí, va a tener sus variaciones. Pero mayormente nosotros cuando damos la talla genética al paciente, la sacamos de quiénes? De la talla del padre y de la madre con la fórmula que está en la diapositiva. ¿Ya? Esa talla genética va a tener un rango, un margen, 5 centímetros para arriba o 5 centímetros para abajo. Y esos 5 centímetros nos van a dar la variabilidad del paciente en relación a otros factores. ¿Qué factores van a tener que ver? Van a tener que ver la alimentación, va a tener que ver la actividad física, tiene que ver mucho el sueño, ¿no? El descanso,
en etapas tempranas de la vida, el dormir temprano, tiene que ver mucho también con patologías secundarias o patologías que tengan que ver con la misma hormona de crecimiento. Dentro de las patologías secundarias, las alteraciones nutricionales son importantísimas, ¿no? Entonces, si yo al niño le doy de comer bien, pero tiene una pérdida por gastrointestinal, por renal, ese niño tiene pérdida de nutrientes esenciales para su crecimiento y para su desarrollo. Por lo tanto, yo debo estar bien segura que no hay ningún caño abierto donde se vayan todos los nutrientes que esa criatura ingiere. Y claro, pueden haber también problemas genéticos. Sí, por supuesto. Hay muchas tallas bajas que son relacionadas a síndromes, porque tienen defecto en un gen que tiene que ver con la hormona de crecimiento. Entonces, yo debo de revisar a la talla del paciente, relacionarla con la talla genética y si veo que no está dentro de ese margen, buscar si es algo intrínseco o es secundario alguna deficiencia. Estos son los gráficos que deben ser usados para niños y niñas desde los 2 años hasta los 20 años. Y estos son los gráficos de IMC. En la zona de los óvalos amarillo, estamos hablando de sobrepeso, y donde están las flechas tanto azul como roja, estamos hablando de obesidad. Con respecto a los gráficos de la velocidad de crecimiento, también es importante que ustedes lo conozcan. Ya ustedes saben cómo es la velocidad de crecimiento de determinadas edades o etapas de este grupo pediátrico. Pero es importante también que si yo puedo encontrar o que si yo encuentro que la velocidad de crecimiento de mis pacientes está cayendo por esta zona del percentil 25 para abajo, estoy teniendo una mala velocidad de crecimiento. Y hay que averiguar qué está pasando. ¿Cada qué tiempo yo debo de ver una velocidad de crecimiento? Como médico para un niño, una niña X, su control habitual. 3 meses en lactantes y 6 meses en niños mayores de 1 año. Hay otros indicadores que también deben de conocer, que son los segmentos corporales. El segmento superior, que se mide en la talla, se mide sentado, el paciente en una talla sentado, la parte de la cabecita y el tronco, el vértex hasta el isquion, y el segmento inferior, distancia de la sínfisis de pubis hasta el piso, medido de pie. Esta relación de segmento superior y segmento inferior, como le había mostrado en el gráfico, donde estaban también las proporciones corporales, en el recién nacido es de 1.7. O sea, los segmentos superior es un poquito más corto. Luego, hasta los 10 años va 1, a partir de los 10 años 1 y mayores de 10 años 0.9. En cuanto a la brazada, mide la distancia entre los extremos de los dedos más largos de ambas manos con los brazos en extensión. Durante la infancia y la niñez temprana, esta medida es menor que la talla, es decir, los brazos los tienen ellos más cortos, pero luego se iguala alrededor de los 10 años y en niños de 12 años, y finalmente puede ser superada. Es importante porque si yo tengo un niño o una niña con talla baja, estos segmentos corporales también deben ser medidos. En cuanto al peso y el cálculo del peso para la talla o índice de masa corporal, respecto a los menores de 2 años, debe utilizarse el peso para la talla y los mayores de 2 años el índice de masa corporal. Y les dejo para que ustedes puedan también tener en cuenta la velocidad de crecimiento, la fórmula para hallarla. Muy bien. Vamos entonces a pasar, bueno, bien. Hasta acá era lo que quería compartirles, lo que quería mostrarles. Yo envío a la delegada de la Almenara para que le pase, porque a ella la tengo en el WhatsApp, para que pase a todos las diapositivas, por favor, de la clase del día de hoy.
Doctora, una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál era la importancia de la adiposidad de rebote temprano? ¿Por qué teníamos que evaluarla? El incremento del peso para la talla, o sea, tener en el índice de masa corporal en obesidad o sobrepeso, en esas etapas del desarrollo donde estaba el gráfico, va a generar un hiperinsulinismo que es de muy difícil manejo posteriormente, porque rápidamente, porque el niño va a quedar en un proceso de sobrepeso o obesidad y luego en el tiempo rápidamente puede pasar a mantener este hiperinsulinismo inclusive hasta etapas de la adolescencia. Y en la adolescencia hay un estado que se llama hiperinsulinismo fisiológico. Digamos, sumado este hiperinsulinismo desde esta etapa de los 4 o 5 años, puede generar en el paciente una diabetes temprana, una diabetes tipo 2, algunas otras características de síndrome metabólicos para adolescentes o adultos. No digo síndrome metabólico en niños, porque en realidad diagnóstico de síndrome metabólico como niño no existe, no existe, porque en niños el problema es más estudiar o tratar las comorbilidades o las complicaciones que se pueden generar en obesidad, ¿no? Eh, el síndrome metabólico básicamente se acuña para adultos. Los criterios son acuñados para adultos, pero sí puede generar esta obesidad de rebote, problemas tempranos en la obesidad del niño, en un patrón, una conducta alimentaria dañina, perjudicial, y llevar a estados de la adolescencia con obesidad, hiperinsulinismo y ahí sí, problemas de hasta diabetes tipo 2 en adolescentes, ¿no? Que eso sí no es tan infrecuente, ¿no? No es tan infrecuente ahora con todos estos cambios alimentarios que tenemos. Ok, doctora, gracias. De nada. Doctora, una pregunta. Buenas Sí, tardes. Con respecto a la brazada que había mencionado que tenía que ser, me parece menor que la talla, en caso esto no se dé, ¿de qué trastorno podríamos sospechar? ¿De algún trastorno en específico? a ver, si yo tengo un niño menos de 10 años y que tenga una brazada muy, muy corta, entonces yo puedo pensar que de repente tiene un problema sindrómico, ¿no? Un síndrome, y habrá que verificarlo con acortamiento de extremidades, ¿no? Si yo tengo un niño con una brazada muy larga para su talla, significa que puedo tener un acortamiento de los segmentos inferiores. Significa que las piernas de repente son cortas. Entonces, tendré que buscar también medidas, la mesuración de los miembros inferiores para saber si son acordes para la edad del niño. Entonces, cuando yo tengo una desproporción de los segmentos, a lo que me va a ayudar es a saber si este niño tiene algún síndrome donde existe un acortamiento de extremidad. Y esto es importante porque de repente tengo un hipocondroplásico, ¿no? Por ejemplo, los hipocondroplásicos a veces no son tan bajitos como no son bajitos en extremo como los acondroplásicos, pero a veces hay algunas variantes de los hipocondroplásicos donde solamente pueden tener reducción de los segmentos superiores, ¿no? Y son adultos y los brazos no llegan a la mitad del muslo, los brazos llegan más o menos para empezar las caderas. Entonces, por eso es importante la medición, ¿no? ¿Y cómo lo ven? Bueno, no sé cómo ven ustedes en la parte de la evaluación en consulta externa, pero habitualmente yo veo a los niños y siempre a todos les hago poner las manitos a los costados como firmes, ¿no? Los más chiquitos, sus manitos van a llegar muy cerca de su cadera, pero los de 10 añitos en adelante ya llegan casi un poquito a la mitad, la puntita de sus deditos, del tercer dedito, ya llegan casi a la mitad de los muslitos, ¿no? Entonces, por ese lado, se ve que hay una proporción
una proporción corporal adecuada. Está bien, doctora, gracias. De nada. Doctor, una pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Con respecto al crecimiento en el primer año, mencionó que esto difiere en el prematuro. No entendí muy bien el ejemplo que dio, pero ¿podría decirse de que es con la edad corregida? Lo que pasa es que yo hablé de velocidad de crecimiento. Tenemos un prematuro o un pequeño paredaje estacional. Si nace con una talla X, ponle 40. Lo cierto es que al año tiene que haber ganado 25 centímetros, al menos para saber que la velocidad de crecimiento está buena. Pero los pequeños paredaje estacional, sobre todo los pequeños paredaje estacional, ellos pueden tener un retraso en lograr su carril de crecimiento. Entonces, eso se llama, bueno, en inglés le llaman el catch-up, hacia su carril que genéticamente le pueda tocar, que de repente puede a veces ser bajo porque pueden tener una talla baja familiar o no, pero lo importante es que lleguen a su carril genético entre el segundo y el cuarto año de vida. Pero tuvieron una buena velocidad de crecimiento en el primer año. O sea, nació con 40, era prematuro, todo, nació con 40 y logró sus 25 centímetros en el año, 24, 25 centímetros en el año. Entonces, él ha tenido una buena velocidad de crecimiento, pero falta que llegue a su talla que genéticamente le toca. Tenemos que darle tiempo, tenemos que darle el chance a que llegue a esa talla, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta los 4 años. Los americanos dicen, no, 2 años nomás. Inmediatamente, si no llega a su talla que le corresponde, su talla genética, pueden estarle empezando hormona de crecimiento. Pero las escuelas europeas son un poco más tranquilas, más pausadas, dicen, no, déjalo hasta los 4 años. Porque el 50% de estos niños a los 2 años puede lograr su carril y hay otro 50% que lo puede demorar un poquito más. Entonces, esperarse hasta los 4 años es darle la posibilidad al niño de que en vez de que haga luego esos 12 centímetros en el segundo año, de repente hace un poco más, hace 15 centímetros y de repente luego no hace 8, sino hace 10, pueda lograr entrar a su carril, ¿no? Ya si no logra la entrada a su carril, entonces, bueno, ahí sí tendrá que actuar el endocrinólogo pediatra para saber si el niño está en una desviación estándar de su talla para su edad del momento, ya no edad corregida, para su edad del momento, saber si está en una desviación estándar de menos 2.25 o menos para poder ayudarlo en el tema de que consiga su talla genética, no más arriba tampoco, ¿no? La talla genética, nada. Ok, doctora. Entonces, también con respecto al peso, los que nacen con bajo peso, ¿se calcula de la misma manera al tercer o Al doceavo mes? inicio sí. Al inicio, si la ganancia de peso, al inicio, el primer año, si la ganancia de peso del niño viene siendo correcta mes a mes, obviamente el niño no se enferma, está desarrollándose bien, entonces hay que hacerlo una edad corregida, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, después del año ellos tienen que empezar a entrar o ir subiendo hacia su carril. Ellos tienen que empezar a moverse a su carril. Ok, doctora, gracias.